Pues surge a raíz de este movimiento que se fue dando en la Ciudad de México, más o menos como por ese año del 2008 al 2010, vimos por ahí la primera ciclovía en Reforma, las ecobicis, aquellas rojas. Bueno, yo para esa época yo estaba viviendo en Estados Unidos con mi esposa, vivimos allá 6 años. Justamente mi esposa es arquitecta, yo mencionado contador de carrera, y estando allá trabajando en la Embajada de México en Estados Unidos, pues tuvimos una vida bien, pero muy godín. Yo llegué a ser talla 34, 36. Viviendo en Estados Unidos. Sí. Y justamente pensando en tener la familia, en buscar un mejor estatus de vida, decidimos regresar a México. Ese es el año del 2011 y en ese momento empezamos a ver que estaba aquí en México pasando algo muy efervescente, ese movimiento ciclista, que estaba rompiendo esquemas en que ya la bici no era necesariamente vista con malos ojos. Ya no era de, es para los pobres porque no te alcanza para el carro, ¿no? Era al contrario, era aspiracional, era un modo de vida. Y justamente fuimos parte de ese movimiento, de ese cambio, porque incluso nos involucramos a pintar ciclocarriles, en buscar presupuesto para se llama movilidad no motorizada. Hicimos campañas políticas en aquella época, todo a partir del 2011, y nos involucramos tanto en la bici que de repente fue de, oye, y el trabajo, oye, y estamos dedicando más tiempo al turismo que dedicado a la economía de casa. Y justo ahí fue cuando dijimos, bueno, si lo que queremos es ya no estar atrás del escritorio como tal, pues vamos a hacer un cambio. Y justo empezamos para en el 2012 pensar la idea de proyecto con una renta de 15 bicis. Muy en el garage, muy en la zona Condesa, muy cerca de Chapultepec. Y así empezamos con 15 bicis, poco a poco. Súbete a la nube. Es un video podcast de Sigo. Creado para elevar tus ambiciones profesionales. Aquí encontrarás un espacio lleno de historias que te inspirarán a impulsar tu crecimiento empresarial con ejemplos y herramientas prácticas. Sabemos que el camino de emprender contiene muchos retos y múltiples maneras de hacer las cosas, por lo que abordaremos puntos claves de tu crecimiento que llevarán a tu negocio hasta la nube. Súbete a la nube, un video podcast de Sigo. Hola, yo soy Mara y esto es Súbete a la nube, el video podcast de Sigo Aspel. Si eres emprendedor o estás por comenzar, este lugar es para ti. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te sumes a nuestra comunidad de Súbete a la Nube, porque podrás acceder a contenido exclusivo. Aprenderás, crecerás y llevarás tu negocio a lo más alto. Acompáñame y juntos llegaremos hasta la nube. El día de hoy estoy muy contenta de poder platicar con Pablo de Por Ahí. Pablo Pichardo, qué gusto saludarte, Por Ahí Bike. Cuéntanos un poquito de ti, quién es Pablo, cuéntanos. Hola, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Pablo Pichardo, como lo mencionaron. Yo soy nacido y crecido aquí en la Ciudad de México. Estudio contabilidad, estudio informática, tengo varios empleos que me desarrollan en el área, pero súper padre porque se fue acomodando esta sinergia entre las dos carreras. Para esto yo trabajo aquí en México en varias empresas, desarrollando, como decía, como auxiliar contable en un principio, y creciendo poco a poco, ir arrastrando el lápiz, como se decía en esa época. Oye, Pablo, ¿qué tiene que ver Por Ahí con tu trabajo contable? ¿En qué momento decides cambiar de giro, cofundar esta empresa? ¿Cómo surge todo? Pues surge a raíz de este movimiento que se fue dando en la Ciudad de México, más o menos como por ese año del 2008 al 2010, vimos por ahí la primera ciclovía en Reforma, las ecobicis, aquellas rojas. Bueno, yo para esa época yo estaba viviendo en Estados Unidos con mi esposa, vivimos allá 6 años.
años. Justamente mi esposa es arquitecta, yo mencionado contador de carrera, y estando allá trabajando en la Embajada de México en Estados Unidos, pues tuvimos una vida bien, pero muy godín. Yo llegué a ser talla 34, 36. Viviendo en Estados Unidos. Sí. Y justamente pensando en tener la familia, en buscar un mejor estatus de vida, decidimos regresar a México. Ese es el año del 2011 y en ese momento empezamos a ver que estaba aquí en México pasando algo muy efervescente, ese movimiento ciclista, que estaba rompiendo esquemas en que ya la bici no era necesariamente vista con malos ojos. Ya no era de, es para los pobres porque no te alcanza para el carro, ¿no? Era al contrario, era aspiracional, era un modo de vida. Y justamente fuimos parte de ese movimiento, de ese cambio, porque incluso nos involucramos a pintar ciclocarriles, en buscar presupuesto para se llama movilidad no motorizada. Hicimos campañas políticas en aquella época, todo a partir del 2011, y nos involucramos tanto en la bici que de repente fue de, oye, y el trabajo, oye, y estamos dedicando más tiempo al turismo que dedicado a la economía de casa. Y justo ahí fue cuando dijimos, bueno, si lo que queremos es ya no estar atrás del escritorio como tal, pues vamos a hacer un cambio. Y justo empezamos para en el 2012 pensar la idea de proyecto con una renta de 15 bicis. Muy en el garage, muy en la zona Condesa, muy cerca de Chapultepec. Y así empezamos con 15 bicis, poco a poco. Y a partir de 2013 al 2016 nos capacitamos, quisimos emprender. Fue ahí cuando hicimos ese cambio. Además de ser personas que veníamos trabajando para alguien más y yo desempeñándonos en nuestro ámbito laboral, en ese momento quisimos ayudar a solucionar una problemática, la problemática de la movilidad en la Ciudad de México. Y así nos fuimos involucrando más hasta que en el 2016 abrimos Por ahí Bike. Ella es una empresa fundada institucionalmente, en donde empezamos con un proyecto ya de 50, 60 bicis, teniendo ya 2 locaciones. Estábamos en ese momento en Condesa, abrimos el centro, inclusive llegamos a abrir uno aquí en la zona Roma. Teníamos bastantes ya empleados, pero desafortunadamente vino el momento de uno, el temblor del 17, que a pesar de que no nos movió a nosotros como economía, al país sí, y eso también hizo que mucha gente volteara a ver la bici, y eso también nos ayudó a crecer ese siguiente impulso. Después tuvimos la mala fortuna de encontrarnos con el COVID en el 19, y todo lo que fue el 20 tuvimos que cerrar operaciones por lo menos 4 meses, porque recordemos que aquí en México las autoridades determinaron que teníamos que cerrar todos los hoteles, y como el local está dentro de un hotel, nos tuvieron que cerrar. Finales de 2020 pudimos recuperar nuestro momentum gracias a que se abrieron las fronteras, tuvimos muchos clientes extranjeros y fue un gran paso para seguir. ¿Tú recuerdas, Pablo, cómo fueron estos primeros días? Porque me imagino que incluso después de la pandemia, pues es arrancar otra vez de cero, porque la gente tiene miedo a una enfermedad que todavía no conoce, las autoridades diciendo hay que cerrar todo, y entonces quien tiene un negocio pues no sabía efectivamente cómo hacer o cómo manejar esta situación. ¿Cómo le haces para arrancar de cero? Pues sí, literalmente como lo dices, fue arrancar de cero. Ponle tú no de cero, de punto 1. Porque sí, ya teníamos ahí cierto, el hardware, o sea, las bicis, pero tuvimos que dejar el conocimiento. Me refiero a que tuvimos que dejar marcharse a los colaboradores. Cerró la empresa a un mínimo de operación en el que nada más estábamos al frente 3 personas, ¿no? O sea, 2 de guía y el mecánico.
Entonces fue difícil, fue apretarse el cinturón, pero a sabiendas que México es una gran ciudad que se puede explorar de muchas formas y creo que la mejor es en la bici. Pablo, ¿cómo acepta la gente este emprendimiento? Porque sí vemos este movimiento de que cada vez más personas comienzan a utilizar la bici, pero para algunos todavía el temor porque simplemente lo ven, bueno, pues voy tal vez los domingos a Reforma, pero no, ya utilizarlo como un modo de vida, ya incluso pues hasta aprender. Yo te confieso que yo no sé andar en bici. ¿Cómo es este proceso de meterle a la gente la idea de decir, a ver, vamos a utilizar la bici, se puede para todo? Es que vamos un paso más atrás. Como mencionaba, entonces, mi esposa y yo, que somos los fundadores de la empresa, tenemos carreras profesionales. Pero justamente el amar a México, el amar a nuestra ciudad, de repente cuando llegaron a compañeros, amigos del extranjero, les damos un paseo en bici, o ni siquiera en bici, sino les damos un paseo, y curiosamente unos canadienses vinieron, estuvieron 6 meses aquí en México, y nos dijeron, oye, nos gustaría que nos ayudaran a conocer la ciudad o que nos ayuden a salir porque tenemos miedo de que nos vayan a atropellar. Esto estoy hablando que está en el 2011. Muy pocas ciclovías existían. Sí. Reforma y por ahí otra medio perdida. No había conectividad en las ciclovías. Ajá. Esto hace que ellos tengan ese temor, pero el temor lo vemos como una oportunidad. Y ni siquiera lo vimos en ese momento como una oportunidad, sino fue de, ok, nosotros te damos el tour, nosotros te paseamos, fuimos por ellos hasta Coyoacán, de Coyoacán los trajimos a la zona centro, de zona centro, ya sabes, la zona más turística, Reforma, Chapultepec, y terminando el tour, comiendo juntos con los amigos, nos dicen, oye, muchas gracias por toda la capacitación que tuvieron que tener para dar la información que nos brindan. Y yo, ok, es que fui a la escuela. Y si tú me apuntes. Sí. Resulta que fue algo muy grato el platicar, el que no tienes que darle una lectura, sino les platicas de cómo es vivir aquí en la Ciudad de México. Entonces, todo esto fue muy sinérgico porque justamente 2011, 2012, nosotros nos capacitamos para hacer este cambio, ¿no? Tomamos cursos de ciclismo urbano, tomamos en ese momento cursos de emprendimiento, cursos de semilla, incubadoras, aunque no necesariamente nuestra empresa fue una incubadora, pero estuvimos ahí sabiendo y aprendiendo de cómo hacer un negocio, porque una cosa es ser tu profesión o profesionista en lo que estudiaste y otra cosa es poner un negocio propio. No, y hasta de mecánica, porque pues te le pasa algo a la bici ahí a la mitad y necesitas saber resolverlo. Así es. Entonces tuvimos ese gusto, esa facilidad de que nos pudieron brindar el conocimiento, tuvimos los horarios e incluso ayudamos a muchas organizaciones de civiles, llámese Bicitecas, Mujeres en Bici, muchas asociaciones que era esto, ir no nada más 2 personas, sino era ir en bola a pedir recursos a los políticos para que nos den dinero, ir a juntas para en algún momento en la vida, ojalá se pueda volver a hacer, se pudo juntar el reglamento de tránsito, era reglamento de tránsito metropolitano. Entonces era Ciudad de México, Morelos, Estado de México y Puebla. Y lo ideal es que si hacías una infracción en cualquiera de los estados, pues simplemente multa y tú vas a verificar y pagas tu multa. Eso de quitar las placas y eso lo habíamos evitado por lo menos algunos años. Entonces eso fue cosas que hacíamos como proyecto social y este proyecto social nos encaminó para brindar más hacia la gente y querer ayudar a la población para que tengamos una mejor movilidad y sepamos bailar todos juntos, que no nos demos de pisotones entre ciclistas, entre motociclistas, entre automovilistas o conductores de transporte público. A veces hasta el peatón es complicado que se atraviese nada más corriendo a la mitad. Así es. Y en una ciudad tan caótica como es la Ciudad de México, que efectivamente la movilidad es muy complicada y verla desde una bici, me imagino debe ser completamente diferente, porque a veces evitas ir a un lugar porque no, es que hay muchísimo tráfico, no quiero ir para allá, no tengo dónde estacionarme. En bicicleta es completamente diferente vivir esta situación y que puedas aprender algo diferente. De
todo esto que te ha pasado a lo largo de estos años, ¿qué aprendizaje tienes? Uf, creo que mucho, porque todo depende de en qué ámbito le estamos hablando, porque es ámbito a nivel personal hacia la sociedad, es ámbito de crecimiento personal, empresarial, es crecimiento de armonía para contigo mismo, porque la bici te da libertad. La bici te da, y no es comercial, la bici te da alas. Puedes llegar a lugares a donde no te lo habías imaginado y necesariamente no rodando la bici, sino, por ejemplo, yo la bici la tomé, me hice bicimensajero y competí en el Campeonato Mundial de Bicimensajería. Competí en el 2014 aquí en México, en el 2016 en París y en el 2017 en Montreal. También estuvieron participando en Shark Tank, ¿no? Sí, justo ¿Cómo fue esa para... experiencia? Fue algo muy gratificante porque cuando las cosas las haces bien, las recompensas caen solas. Y como me venía diciendo, nos estábamos preparando, nos estábamos especializando. Mi esposa tuvo la fortuna de ver la convocatoria, decir si vamos por ella, sacar números, sacar la presentación, y estuvimos en la Shark Tank México temporada 4. Ahí si nos buscan, estamos creo que en el episodio 4, por iBike. Incluso como dato está de invitado Emanuel. Ay, muy bien. Entonces, creo que toda esta experiencia de estarse profesionalizando, de asistir a programas, de darse a conocer, también los ayuda a crecer. ¿En qué momento se dan cuenta que ya están creciendo, que ya no son los mismos de unos años antes? Afortunadamente, cuando nos constituimos ya como empresa por ahí, ya veníamos con estos 2 años de trabajo ahí picando piedra. Entonces, por eso en 2016 se constituye la empresa, se funda el nombre y nos acercamos a las personas que nos ayudan tanto como colaboradores en la empresa como con la gente que nos va a ayudar afuera. Por ejemplo, tuvimos la certificación de la Secretaría de Turismo, el distintivo M. Entonces nos enseñaron a hacer las cosas bien, y llevar las cosas bien es llevar tu contabilidad bien, llevar tu inventario bien, llevar tus impuestos bien. Entonces yo creo que ahí Sigo Aspel nos ayudó muchísimo. Precisamente en el tema de hacer las cosas bien, para todas aquellas personas que nos están viendo, que están empezando o que tienen estos conflictos, también las herramientas que tú tenías previas ya como contador, tu esposa como arquitecta, ya tenían un conocimiento previo, pero la tecnología y las herramientas externas, ¿cómo les ha ayudado para llevar su negocio? Bueno, si no, yo creo que sería muy difícil ahorita pensar en un negocio. Después ya estamos en el 2025, ya tenemos 9 años constituidos, más de 10 trabajando en el negocio. Nos ha sido muy gratificante abrazar las tecnologías, abrazar el que nos pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, para facturar, a veces uno cree que es difícil, sobre todo cuando empezaron a hacer este cambio hacia todo que tiene que ser informático, tiene que ser digital. Yo creo que los timbres postales, todo esto de no necesariamente tener un contador o pagar por un contador, digo, si tienes la fortuna, hazlo, por favor, acércate a los profesionales. Si lo vas a hacer tú solo, acércate a las herramientas profesionales, como Sigo Aspel. Si nos vamos como a las fechas, a ver, si ya en 2016 ya eran una empresa, hasta la fecha yo creo que les tocó una etapa también difícil, porque en el 2020 llega la pandemia a México y para todos emprendedores fue un reto, pero para ustedes, ¿cómo ha sido todos estos retos que han tenido que enfrentar? ¿Cómo han sido sus altas y bajas? ¿Cómo la han pasado? Pues como en la feria, como en la, ¿qué quiere decir? ¿Como la rueda de la fortuna o la montaña rusa? O sea, sí. Lo mejor es que te sigas divirtiendo arriba del juego. Y han sido momentos difíciles porque sí hemos tenido que, por ejemplo, en el 2017 con el terremoto estuvimos ahí un poco bajones porque la gente no venía. O sea, somos gente, nuestra empresa obviamente es de turismo. Turismo
yo creo que un 60-70% extranjero, pero aún así el turismo mexicano, obviamente si tenemos una desgracia, pues no va a asistir. Claro. Pero afortunadamente en el 2017 salimos avantes, como dices, llega el 2019-20 con el COVID, ahí sí tuvimos que tomar aire porque tuvimos 3 rayitas bajo el agua, 3 minutos bajo el agua, sí tuvimos números rojos por lo menos 3 meses, pero así de nada, rojos. Por un momento pensamos que íbamos a cerrar porque, pues no, 3 meses cero. Afortunadamente se abren las puertas del turismo a México. Nosotros nos seguimos pensando a que el poder enseñar México en 2 ruedas es la mejor manera de conocerlo. Y entonces tuvimos mucha gente que vino de Europa, de Estados Unidos, y afortunadamente, a sabiendas de cómo tienes que hacer las bases de tu negocio, si tienes unas buenas bases, aunque se te vaya un poco el techo, aunque se te caiga una pared, si tienes una buena base, podrás volver a reconstruir. Y fue lo que nos pasó, a pesar de que tuvimos que cerrar la plantilla de colaboradores empleados a mínimo, pudimos levantarnos, pudimos salir adelante y afortunadamente ahorita 2025 seguimos en pie, no como quisiéramos. Llegamos a tener 3 locaciones. Ahorita solamente estamos en una, en Reforma número 24, ahí muy cerca del Metro Hidalgo de la Alameda. Ahí cuando quieran pasear los domingos, ahí te esperamos, porque afortunadamente tienes de rueditas porque o ayuda, algo, sí. Porque me encanta, pero no sé andar en bici. No te preocupes, aquí la familia rueda como con nosotros siempre. Tenemos sillas pequeñas para niños de 1 año a 3, de 3 a 5, bicis remolques de 5 a 12. Para los que no saben andar en bici, tenemos bicis tándem. Para que te pase el amigo, el novio, la amiga. Si quieres ir sola, pero quieres pasear, nosotros te ponemos al chofer. Mira, todo completo para toda la familia. Hasta el perro puedo llevar. Hasta el perro puedes llevar. Si es chiquito, va adelante en una canastilla. Si es un poquito más grande, va atrás en un remolque, pero todos van. ¿Mi abuelita también puede ir? Tu abuelita también puede ir porque tenemos una bici especial para la gente mayor. Está perfecto esto, cómo combinan además la pasión, porque te escucho hablar de verdad con una emoción hacia la bicicleta, que puedas hacer de esa pasión un negocio familiar además, con quien puedas compartir este trabajo, que puedan pues juntar también el conocimiento previo que ya tenían, las altas, las bajas, las experiencias que al final algo les ha dejado. Pero ¿tú qué le dirías al Pablo de hace unos años? Pon atención, ponte focus y sigue adelante. Pues ya que para ti te das estos consejos, vamos a llegar a una de nuestras secciones especiales, que es darle 3 tips a estos emprendedores que o están por comenzar o no la están pasando bien, o tal vez ahí van como dudando en el camino. Cuéntanos, 3 consejos para todos aquellos emprendedores. Consejo número 1. Ponte casco, rodilleras o lo que quieras, porque te vas a caer. Sí. Va a fracasar algo, nos vamos a tener que levantar. Aprende a levantarte. Aprende a sobarte y a levantarte. 2, aprende a cobijarte de las personas que te pueden ayudar a tu negocio. Llámese física o electrónicamente. Acércate a los profesionales. Y 3, no tengas miedo de escucharte a ti mismo. Ve adelante. Si te escuchas y tú estás firme en lo que crees y lo tienes bien con base, va a salir adelante. Ahí están los consejos, Pablo. Muchísimas gracias y que siga el éxito, que te siga yendo muy bien. Muchas gracias. Los esperamos ahí en Por Ahí Bike. Gracias, Pablo. Y bueno, así llegamos al final de este episodio. Les recuerdo que se sumen a nuestra comunidad para que puedan acceder a contenido exclusivo, aprender, crecer, llevar su negocio hasta lo más alto. Recuerden vernos y seguirnos en Spotify, en YouTube. Ahí estaremos en las redes. Aquí terminamos, pero los esperamos en el siguiente episodio. Esto fue todo en esta ocasión. Creemos en el poder de la imaginación y exploración de la búsqueda de nuevas oportunidades. Así que sigue al tanto de este gran viaje en nuestro próximo episodio.